conectarme por dos equipos. Esto de la tecnología, uno que está funcionando por cámara y el otro que está funcionando el audio. Hoy me encuentro es en la oficina, entonces realmente para mí es un placer compartir con todos ustedes esta experiencia dentro de lo que nos compete en este quinto Congreso Internacional de Ingeniería Industrial. Hoy me encuentro también con un colega y amigo, el doctor Jorge Guadalupe Mendoza, que ahorita nos estará acompañando también en la intervención, en donde estaremos hablando de la importancia de esas metodologías ágiles como ventaja competitiva en la industria metalmecánica. Un proyecto que venimos desarrollando en conjunto desde Colombia y México. Aprovecho para saludar al doctor. Realmente la exposición magistral, un tema bastante apasionante, en donde pasamos de un tema un poco más fuerte, más teórico, más práctico, más matemático, por decirlo así, a este concepto de Lean Manufacturing y Six Sigma, en donde estaremos pues aprovechando y hablando sobre unos temas que realmente nos competen en el campo de la ingeniería industrial. Entonces, como él decía, hasta el infinito y más allá, como Buzz Lightyear, nos decía también el doctor, algo así que fuéramos a sacarla desde la estratosfera, y yo creo que eso es lo que buscamos siempre en pro de la mejora continua. Como les decía, con el doctor Jorge Mendoza hemos estado trabajando en un proyecto muy bonito que va a apuntar a dejar una huella en la industria metalmecánica a partir de un diseño de un modelo para integrar los conceptos de Lean Manufacturing, Downsizing en las empresas del sector metalmecánico. Lo que buscamos es ese diseño de un modelo de costo, tiempo, empleados y utilidad que permitirá proponer ese plan estratégico a través de aplicaciones, pero de unas aplicaciones móviles que van a ser diseñadas por los empresarios, por los ingenieros, por el personal de primera medida. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a estar permitiendo que las empresas y la industria puedan diseñar sus propios instrumentos. Es ahí donde miraremos cuál va a ser la interacción activa dentro del proceso competitivo para poder inferir en el proceso de la productividad, minimizando costos, con la reducción de tiempos, con la optimización del recurso humano, donde buscaremos optimizar para así maximizar nuestras utilidades y minimizar nuestros desperdicios. Dentro del diseño del plan estratégico, lo que buscamos es integrar todas estas acciones de Lean y Six Sigma también dentro de los procesos de gestión para evidenciar un impacto que van a tener todas esas actividades desde la transformación digital para la gestión del conocimiento en línea, en donde ¿qué promete? Promete dar un cambio en función de cómo nosotros vamos a poder seguir gestando dichas herramientas. Toda la problemática de estos temas tan apasionantes, pues, fueron surgiendo ya hace unos años en función, pues, de lo que pasó con la pandemia. Como decía nuestro primer expositor, la pandemia se queda otro tiempo con nosotros, y así como la pandemia se quedó otro tiempo con nosotros, pues se vinieron otras estrategias, estrategias desde la transformación digital, desde identificar las necesidades de generar estos espacios en donde podemos interactuar con herramientas que aboquen un proceso centrado en el cliente, que necesiten de esos datos para poder gestionar acciones que permitan hacer cambios disruptivos desde el pensamiento, desde el diseño, desde el manejo de las redes, desde la incorporación de inteligencia artificial en cada uno de nuestros aspectos. Es decir, que dentro de toda esa economía colaborativa, el Internet de las Cosas, la computación en la nube, algoritmos, ecosistemas, la omnicanalidad, la impresión 3D y otras perspectivas como ciudades inteligentes, los robots, la integración, pues nos estamos dando cuenta de que esto tiene un cambio actual. Empecemos en negro porque para llegar al blanco se van a necesitar varias capas. Cuando nosotros tenemos eh, algo nuevo, pues tenemos que empezar a mostrarlo. Hace bastante tiempo nos hemos dado cuenta de que el proceso debe estar centrado para que sea diferencial en el cliente.
Y es ahí en donde una de esas metodologías ágiles que vamos a empezar a implementar dentro de nuestra investigación, pues se centra también en esas 5 S, en donde para entender al cliente hablaríamos sobre esa clasificación del cliente, con la palabra SEIRI, ¿sí? Que vienen de su vocabulario actual, ¿cierto? En donde siempre debemos estar, ¿qué? Conectados. ¿Con qué? Con nuestros dispositivos móviles. Eso nos puso a pensar de que tenemos que ser capaces de poder diseñar herramientas y que no tengamos que depender de otros para poder gestar con nuestros dispositivos acciones que puedan hacer un cambio disruptivo dentro de los servicios. Es por esto que la velocidad de cambio, es decir, está bien marcada en este último tiempo. Recordemos cuánto nos demorábamos para alcanzar 100 millones de usuarios en ciertas tecnologías. El teléfono fijo se tardó 75 años. El teléfono móvil 16 años, el Internet 7 años, WhatsApp 3.5 años, una herramienta, un juego que implementaron que se conoció con el nombre de Pokémon Go, que maneja incorporación de realidad aumentada tan solo en 25 días. Y habrán unos que serán cada vez más rápidos, más acelerados. Nada más miremos los resultados tan maravillosos que estaba mostrando el doctor de ya cuántas vistas no ha tenido, 370 y algo de descargas, en donde nos muestra que el conocimiento está más fácil para ser llegado a todo el mundo y donde podemos cambiar esas ideas preconcebidas que teníamos antes de, ¿no? Pues antes, tanto tiempo que duramos pensando en que ese índice no iba a ser superado, ¿cierto? Y afortunadamente se logró ratificar la importancia con un artículo en donde eso facilitó la comprensión desde nuevas índoles y sobre todo con el uso de las tecnologías como facilitadoras, en donde viene una palabra muy interesante que viene de Seiton, que significa organización, Seiso, limpieza, Seiketsu, estandarizar, pero estandarizar en pro de qué? De esas nuevas tecnologías que apuntan a la computación en la nube, a la movilidad, a dispositivos inteligentes, a la ciberseguridad, a la inteligencia artificial, a algoritmos, que deben estar basados en nuevos modelos de negocio para seguir esa mejora, es decir, el Setsuke. Esa mejora que nos permitirá entender esa transformación ya desde la función de un proceso administrativo. Y cuando hablamos de esa función de un proceso administrativo, que apunte a ese rediseño organizacional en pro de nuevos roles del personal, ¿para qué? Mantener la competitividad con incremento dentro de los procesos productivos de las empresas. ¿Para hacer qué? Satisfacer a nuestros clientes. ¿Cómo los podemos lograr? Pues a través primero de comprender que esto es un proceso que va orientado a la planeación estratégica, diferente para cada empresa, bajo un proceso centrado en el valor que se le va a gestar a ese usuario a través de la implementación de metodologías ágiles como Six Sigma, en donde vamos a definir, vamos a medir, a analizar, a mejorar y a controlar estas acciones que a través de herramientas efectivas podremos lograr la comunicación, la colaboración e incluso los cambios culturales. ¿Qué pretende? Pues transformar los puestos de trabajo desde la óptica de la infraestructura, optimizando procesos. Pero para poder nosotros llegar a determinar todo esto, necesitamos hacer un barrido bastante exhaustivo sobre el estado del arte que nos permita transformar los modelos operacionales y sobre todo rediseñar esos modelos de negocio bajo un enfoque centrado en el cliente, buscando eficiencia dentro de las operaciones, aprovechando el valor de los datos para los negocios con un objetivo claro, un objetivo concreto que apunte al crecimiento y a mejorar el beneficio. El doctor Eliyahu Goldratt nos decía que, que la clave de una empresa es generar ganancias, ¿sí? Él, considerado como sacrificador de las vacas sagradas, con su teoría de las restricciones, nos pudo hacer un cambio disruptivo en nuestra forma de ver la acción, utilizando lo que vamos a empezar a vivir y a vivenciar dentro de todo nuestro ámbito académico, y es la utilización de las tecnologías, es decir, en pro de la mejora continua.
utilizando herramientas móviles que aporten un valor desde la óptica social, que integren acciones en la nube para que podamos hacer un buen análisis en función de la seguridad, el Internet de las cosas y sobre todo generando un proceso cognitivo que potencie esto hacia la calidad del servicio y la transparencia. No podemos dejar de hablar de la transparencia porque dentro de las empresas estamos buscando porque empiecen a gestar un eje transformador en pro del desarrollo ágil de aplicaciones. Esto apunta a su excelencia operativa, con la integración, claro, desde plataformas corporativas, puesto de trabajo. Es decir, que necesitamos un concepto desde una cultura también intraemprendedora. Utilizo ese término dado que pues en la facultad de Uniremington, donde actualmente me desempeño como el director del grupo de investigación Mundo Organizacional, pues apuntamos a hacer un cambio disruptivo desde el pensamiento, ¿cierto? Creativo, como determinó también diciendo nuestro colega, y apuntando a las tecnologías operacionales. Es decir, todo esto centrado en el cliente a través de una solución global que permita vivir la experiencia con el consumidor, con el usuario. Y de esta forma debemos entender que las empresas ya están adaptando las tecnologías, es decir, una infraestructura de tecnologías de la información y la comunicación, donde van a generar pues todos esos aspectos que permitirán desarrollar acciones de mejora constante dentro del proceso de creación. Dentro de este encuentro que estamos celebrando hoy para el ingeniero industrial, que digo celebrando porque realmente el sector industrial con esas revoluciones nos han dado que pensar en estos últimos tiempos. El nivel de adaptación de las nuevas tecnologías de forma cada vez más acelerada, la creciente decisión de cambiar el estilo de pensar en función del trabajo. Fuimos diseñados, hablamos en este sentido un poco más filosófico, porque basarnos en esas primeras décadas de los 2000 para integrar avances tecnológicos ha sido todo un proceso vertiginoso, donde se convierte en un reto disruptivo para las empresas en el proceso de la gestión y el avance, en donde trae consigo varios retos, pero a su vez el rediseño de competencias que van a permitirnos encaminarnos a incrementar el proceso competitivo para así no afectar la calidad y sí incrementar los procesos productivos como lo planteaban en el 2010 Arrieta, Botero y Romano, en donde necesitamos implementar acciones de procesos de manufactura esbelta que sean impulsados por el desarrollo tecnológico global y de esa forma podamos generar nuevos modelos dentro de la óptica de la producción industrial. Esto nos trae consigo espacios en donde vamos a implementar nuevos procesos en función de reducción de tiempos, manejo de movimientos, recursos que cada día van a ser más implementados de forma eficiente, como lo planteaba Bortolotti y Bachin en el 2012 y 2015, para poder llegar a entender también el puesto de trabajo, ¿cierto? Es decir, no solo es pensar cómo vamos a mejorar los procesos de la empresa, sino cómo vamos a mejorar ese recurso de optimización dentro de la planta laboral para mantener una competitividad y incrementar la productividad sin descuidar la calidad total. Una frase hermosa de Chiavanato que conocemos desde hace bastante tiempo y que nos ayuda a entender cómo esas filosofías como la que planteó la empresa Toyota durante los 80, pues desarrolló ese sistema de producción orientado a disminuir todas aquellas tareas de procedimientos que no generaban valor. Pero ¿qué tenemos que entender? Que esa acción debe estar enmarcada en un enfoque, un modelo de calidad total que muy bien nos lo planteaba Deming y que se reafirma dentro de un sistema de manufactura esbelta bajo una filosofía que trae consigo la excelencia incorporada con modelos creativos, con acciones en pro de la mejora continua, como es Kaizen, ¿no? Cambio para mejora. Dos palabras compuestas muy hermosas que además nos traen a la mente
acciones que se dieron en esta pandemia y que nosotros nos seguimos quedando, incorporando dentro de nuestras empresas y buscando de forma creativa gestionar todo tipo de acción que pueda generar una pérdida, que pueda generar un gasto, que pueda generar una acción, que pueda influir de forma directa en los procesos competitivos que apalancan todos los procesos productivos y que estos a su vez pues se entienden desde la concepción de la calidad y sobre todo donde se deben describir esos lineamientos para un pensamiento esbelto. Esto es realmente una maravilla entender desde la teoría todos estos grandes logros que se han podido suscitar dentro de la integración del, de los procesos donde gestan acciones que van apalancadas de la teoría, pero que se implementan dentro de los procesos de la manufactura, pero que se consideran también de los campos de la responsabilidad social empresarial, donde juegan unos principios que coadyuven a implementar principios del Lean dentro de la manufactura esbelta, es decir, donde las compañías se vean acompañadas de herramientas que ayuden a eliminar todas las operaciones que no agreguen un valor productivo. Cada uno de los autores que nos aportan estos procesos de pensamiento disruptivo en función de las metodologías ágiles, pues nos han llevado a herramientas como Just a Time, en donde han sido asociadas siempre al término de Lean y manufactura en pro de minimizar inventarios, de la reducción de desperdicios, de la optimización de tiempos. Yo creo que dentro de lo que nos comentaba nuestro anterior expositor, debemos hablar de una palabra bien interesante, la computación cuántica. La computación cuántica nos va a permitir seguir rompiendo con esquemas que vayan más allá de lo que nosotros tenemos y que se vaya implementando acciones de mejoramiento continuo a prueba de fallos como el Pocayoke, en donde sean herramientas asociadas al término de Lean que va muy desde una filosofía, pero que puedan ser implementadas bajo una metodología que gestione el conocimiento. Nosotros, dentro del proyecto como tal, tenemos varios puntos interesantes. Uno de ellos, pues, es la implementación de un cuestionario estructurado para la industria metalmecánica, en donde se validó a través de expertos, se le hicieron una serie de pruebas que permiten mirar la fiabilidad y confiabilidad del instrumento de medición, es decir, se le va a aplicar una prueba alfa de Cronbachs a los constructos de las variables, las cuales nos van a permitir hacer un análisis estructural, es decir, con el objetivo de este proyecto vamos a hacer un artículo en donde vamos a través de ecuaciones estructurales plantear un modelo que nos permita entender cómo vamos a definir, cómo vamos a medir, a analizar y a mejorar y a controlar los procesos dentro de las organizaciones. Feisola Jiménez planteó un estructo bien interesante en pro del Lean Six Sigma, en donde también nos valemos del Value Stream Map, que eso nos lleva metodológicamente a apalancarnos de un conocimiento empírico, es decir, que efectivamente desde la óptima de nuestro estudio de tipología mixta, es decir, vamos a tener un enfoque mixto en donde relacionaremos de forma directa los conceptos desde la parte teórica para poder construir unas variables que aporten desde las variables observadas y las variables latentes, la construcción del modelo que realmente se convertirá en una herramienta que además de diagnóstico, diseño, desarrollo, implementación, evaluación y seguimiento, pues generará un valor disruptivo en el orden de cómo aplicar una metodología ágil dentro de la industria metalmecánica, pero que puede ser replicado no solo en esa industria, sino en otras industrias. Entonces, el cuestionario que ya se está terminando de desarrollar es la parte que nos ha tomado más tiempo desde la construcción teórica y poder determinar cuáles son las variables latentes, cuáles son las variables observadas para aplicar un proceso primero de reducción factorial y después proceder a hacer el análisis factorial confirmatorio, ¿listo? Para poder nosotros así a través del modelo de ecuaciones estructurales determinar cuál sería el aporte significativo y se da pues con herramientas que
serán o otros pues no han oído o escucharán por primera vez, como herramientas como el SPSS para el análisis de los datos del cuestionario, para poder hacer análisis univariados, bivariados y multivariados en función de las variables propias del estudio, variables propias de las organizaciones que también nos van a permitir inferir a través de pruebas paramétricas haciendo prueba TD Students o pruebas no paramétricas utilizando la metodología de chi cuadrado, en donde podremos hacer diferencias significativas dentro del constructo de variables y podríamos pues darle un soporte extra dentro de la reducción de los factores a nuestro aporte dentro de este desarrollo que marca un esquema, pero que no se queda solo en la caracterización de un proyecto o en la definición de la línea base o en la identificación de la causa raíz, sino que va más allá en pro de esa definición de acciones en pro de la mejora y el control minucioso de cada una de las actividades. Esto pues claro que sí, necesita de unos soportes bastante significativos. Casualmente, la autora Feilosa Jiménez también nos muestra un enfoque y una contribución de varios autores, como le comentaron en el artículo a nuestro expositor, en donde teníamos que, pues, efectivamente revisar unos documentos que son base para poder entender cómo se va a desarrollar un modelo para implementar de forma integral el Seis Sigma y la manufactura esbelta a través de metodologías que se validen en pequeñas empresas y que además obtengan resultados positivos en calidad, costos, tiempos y energía. Thomas Barton y Klug muestran en su documento el desarrollo de este proceso de modelo de implementación integrada del SIN en la manufactura, pero además otros autores también proponen modelos que sean compuestos por fases a través de análisis estratégicos que permitan identificar y formar equipos de mejora, en donde cada una de esas acciones permitan dar un enfoque más allá. Acá tenemos el D, M, A y C. Claro que sí, pues es la base metodológica Seis Sigma, ¿cierto? ¿Qué es lo que necesitamos para seguir incrementando pues esos procesos en pro de la mejora continua? Me gusta mucho recordar al doctor Elillado porque él nos hablaba siempre de la mejora continua en esa novela y me gusta porque la forma de escritura tipo novela para exponer un caso me llama la atención en el sentido de que uno se iría un poco más allá a un desarrollo más lógico, pues, como lo planteaba Kurman, un desarrollo bajo un marco lógico para la implementación de procesos Seis Sigma, en donde, pues claro que está una priorización, podríamos hacer un proceso prospectivo también para la determinación de las variables y poder hacer una cualificación de las mismas en pro pues, de las metodologías que se desean implementar. Recordemos que lo importante es ser creativo, no hacer lo mismo que hicieron otros, sino buscar nuestras propias metodologías que permitan pues romper con los esquemas. Es decir, proponer un uso de metodologías en otras áreas, como lo propuso Thomas y Barton en áreas de auditoría, en áreas de cadena de suministros, en fin, donde se identificaron previamente a estos acciones en pro de implementar con éxito conceptos como eh, Lean, teoría de restricciones y Seis Sigma, que le llaman LTS. Sí, es un concepto bien interesante que se maneja mucho desde la óptica de la mejora continua, pues a través de las diversas acciones que hay en las empresas. Para esto, quisiera pues darle paso a mi colega con unos minutos que realmente sé que van a ser de mucho aporte porque vamos a poder materializar y a entender el porqué de esto, por qué nos fusionamos a hacer un trabajo compartido dentro de la industria manufacturera, ¿cierto? Sobre todo metalmecánico, para hacer de esto un proceso que va más allá de la innovación, que va más allá de la tecnología, sino que también se suma como herramienta de mejora continua. El doctor escribió hace poco un artículo de gestión de innovación tecnológica, herramientas de mejora continua y funcionamiento de la metodología a través de acciones del perfil del ingeniero industrial.
Entonces, yo sé que dentro de lo que nos va a comentar, pues va a servirnos siempre para planear, para entender cómo va a ser la estructuración y la aplicación de nuestro proyecto dentro de la industria y sobre todo, pues que nos abre la mirada a nuevos retos y a nuevas estrategias. Entonces, sin más preámbulo, quisiera darle la palabra a mi estimado amigo Jorge para que él sea el que nos hable en este momento sobre este tema de integración que nos permite a través de procesos Lean aplicar acciones de mejora dentro de la industria que escogimos como sector de análisis y que pues futuramente nos servirá para complementar. Recordemos que apenas estamos, profesor lleva en la ciudad de Medellín aproximadamente por ahí 20 días, estamos desarrollando, estamos empezando a implementar todo esto que ya está apalancado en el proyecto, pero que hace todavía falta un proceso bastante amplio que es pues ya cuando tengamos resultados más óptimos en función pues de los indicadores y las acciones que sé que querrán ver y pues para eso los tendremos en el sexto Congreso Internacional de Ingeniería Industrial que nos gustaría participar nuevamente contando estas herramientas. Profe Jorge, adelante. Entonces, él lo tengo acá al lado, pero también está dando otra charla. Entonces, démonos un minuto mientras lo invitamos a que participe con nosotros. En ese minutico que ya viene con nosotros, vamos a entender que la importancia para reconocer el impacto dentro de esto, pues va a estar muy ligado a la utilidad, a los costos, a los tiempos, a los movimientos empleados dentro del proceso de la implementación de Lean Manufacturing, Downsizing, en este caso para empresas de la industria metalmecánica de México y Colombia, como lo he estado contando. Adicionalmente, debemos entender que cada empresa que participe tendrá un plan de acción para seguir e implementar la filosofía Lean Manufacturing y Outsourcing. Además de esto, generaremos una acción en donde se instruirá a través de la creación del modelo app, que es utilizando herramientas como Power Apps de Microsoft, como Google App Chip, valga la redundancia de Google, que son herramientas en donde integramos hojas de cálculo existentes, porque la mayoría de las empresas trabajan con hojas de cálculo, y además de eso, las articulamos en línea para que ellos puedan diseñar sus propias aplicaciones a la medida de las necesidades. Entonces, adelante, mi estimado. Hola, muy buenas tardes. Gran gusto participar de nuevo en un evento del CIDE, una institución a la que le tengo mucho aprecio, ¿no? Y mucho agradecimiento porque desde hace algunos años nos abre por ahí las puertas, ¿no? Y como les comentaba el profe Faber, lo que estamos haciendo ahora, pues tiene que ver precisamente con la pertinencia de emplear un conjunto de herramientas o metodologías entendiendo como herramienta el hecho de utilizar un conocimiento con un fin práctico, es decir, que yo lo pueda aplicar y que pueda obtener un resultado específico. En este caso, el proyecto que ahora estamos manejando, pues tiene que ver precisamente con analizar el contexto de la industria metalmecánica a partir del enfoque que nos da la metodología, el Lean Focus, ¿no? Em, eh, el motivo de esto tiene que ver pues con que a su vez este tipo de herramientas nos permiten virar hacia la innovación, ¿ok? Virar hacia la innovación, a la innovación de procesos, a la innovación organizacional, a la innovación de productos, inclusive a la innovación de mercadeo. La relevancia de hacer un estudio en las pymes desde la perspectiva Lean, eh, pues se justifica en el hecho de que las pymes, específicamente las metalmecánicas, son relevantes en la cadena de valor de las grandes empresas. Actualmente por esta región de Antioquia, en Colombia, el tema de los parques industriales, del desarrollo tecnológico está muy vigente, de tal manera que en algún momento va a haber un conjunto de empresas que necesiten, que requieran de una serie de proveedores con determinadas características que le garanticen
el suministro de esos productos, ¿no? De esos servicios que estaría requiriendo la empresa, la gran empresa, que por lo general son firmas transnacionales, ¿no? Entonces, este estudio también se deriva de un concepto que se llama redes globales de producción y otra teoría que también lo fundamenta, que es los sistemas regionales de innovación. Pero bueno, con respecto a lo que estamos viendo en pantalla, ¿qué implica? El enfoque Lean viene siendo una de las herramientas que forman parte, ¿sí?, de la metodología orientada hacia la gestión de la innovación tecnológica. Es decir, la gestión de la innovación tecnológica es todo un conjunto, una serie de pasos, una serie de elementos y propiamente el uso de un conjunto de herramientas que permitan lograr en la organización el componente innovador, ¿sí? Generar la característica innovadora. Dentro del concepto de gestión para la innovación tecnológica, existen aproximadamente 16, 17 herramientas que están clasificadas en un documento que se llama Pautas Metodológicas de una fundación española denominada COTEC. ¿Ok? Y esta metodología ha sido muy utilizada propiamente en Europa, específicamente en España, para fomentar la innovación en las pequeñas y medianas empresas. E insisto, de esas 16, 17 herramientas, una de ellas es el enfoque Lean, que en España se conoce como enfoque ajustado, ¿no? O producción ajustada inclusive. Lo que vemos en pantalla es un pequeño modelo que fundamenta a la actividad de la gestión tecnológica de la innovación. ¿Qué es lo que se busca cuando uno quiere gestionar la innovación tecnológica en un pequeño taller metal mecánico? ¿Sí? O en una grande empresa o en una mediana empresa, inclusive metal mecánica. Bueno, uno lo que está buscando al gestionar la tecnología es generar condiciones para que esa empresa pueda tomar un nivel competitivo y entonces potencie su inserción en la cadena de valor con las empresas transnacionales. ¿Sí? Y eso tiene un impacto, por supuesto, en el tema de la economía, ¿no? La economía regional, por ejemplo. Este modelo para la gestión tecnológica de la innovación, en el cual nosotros estamos utilizando la herramienta del enfoque Lean, ¿sí? Implica 5 etapas fundamentales. Una de ellas es la etapa de focalizar, es decir, primeramente identificar cuál es el área de oportunidad que se está presentando. ¿Dónde puede una empresa del ramo del giro metal mecánico tomar un área de oportunidad para crecer, para desarrollarse económicamente? Luego, implica también otra función que es la de capacitarse. Es decir, bueno, yo como pyme metal mecánica he identificado un área de oportunidad, pero me estoy dando cuenta que no tengo las competencias para poder cumplir con esa función. O sea, me interesa porque mi giro es pertinente para eso. Ejemplo, una metal mecánica siempre es parte de la cadena de valor de una empresa, por ejemplo, una grande empresa que se dedica a armar automóviles o a construir aviones. ¿Ok? Entonces, ¿dónde veo yo la opción como metal mecánica? Bueno, la veo en convertirme en proveedor de una industria automotriz. ¿Cuál es la que tenemos acá en Antioquia? La Renault. ¿Sí? Acá hay una planta Renault, una armadora de automóviles Renault. Bueno, esa empresa necesita de los servicios de las metalmecánicas. Una metalmecánica se focaliza e identifica el área de oportunidad, pero se da cuenta que no tiene las competencias, no tiene las capacidades tecnológicas. Por lo tanto, tendrá que entrar a un proceso de capacitación, a un proceso de formación, es decir, de adquirir esas capacidades que le van a ser útil. Luego viene la etapa de implantación. Es decir, ya adquirí las capacidades, ya formé mi recurso humano. ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, eh, ponerlo en práctica, ponerlo en marcha, implantar en mis sistemas todo ese conocimiento reflejado en los procesos.
por eso la importancia del enfoque Lean, porque es una herramienta que se puede aplicar con resultados de excelencia. Y eso está probadísimo por muchos casos, ¿no? Particularmente, antes de ser profesor, yo trabajé para la industria automotriz como ingeniero de manufactura. Y precisamente una de las herramientas que más utilizamos fue el enfoque Lean a partir de las distintas, los distintos componentes que tiene, ¿no? Kanban, cambios rápidos de preparación o conocido como SMED, TPM o mantenimiento productivo total. Por supuesto, partimos de lo que se conoce como 5S, que es lo fundamental en cualquier sistema productivo, ¿no? Mantener organizado el sistema, etcétera. Entonces, otra de las etapas es la de vigilancia. ¿Qué implica la vigilancia? Bueno, una vez que yo identifiqué un área de oportunidad, una vez que capacité, que me formé las capacidades y que esas capacidades las llevo a cabo, las implemento, las estructuro, las pongo en práctica, pues entonces me queda la función de vigilancia. ¿Y qué es la vigilancia? Es estar monitoreando de alguna manera qué es lo que ocurre a mi alrededor para que entonces yo pueda mantenerme competitivo. Es decir, este modelo propiamente es la base cuando uno quiere gestionar la tecnología y cuando implementa una herramienta del enfoque esbelto. Y por ahí tenemos algunas referencias también del lado izquierdo en un recuadro relacionadas con el tema propiamente del enfoque Lean, ¿no? Prácticamente nosotros lo que estamos haciendo es explorar cuál es la cultura dentro de las organizaciones del sector metalmecánico para implementar procesos esbeltos o herramientas ágiles que como consecuencia tengan un incremento en la productividad y en la eficiencia de los procesos, ¿no? Por ahí va. Bueno, ¿a dónde nos va a llevar todo esto? Les decía, lo que estamos buscando es generar primero un diagnóstico, ¿sí? Desde el enfoque Lean, que nos permita saber en qué condiciones están las organizaciones y luego poder generar estrategias que permitan la adquisición de esas capacidades necesarias para poder ser parte de la cadena de proveeduría. La primera exploración que hemos hecho acá nos dice que de entrada el sector metalmecánico no está muy bien organizado. Entonces, desde ahí ya estamos viendo la relevancia que tiene el hacer un estudio de este tipo, ¿no? Por supuesto, también tiene que ver con el tema no solo del enfoque Lean, sino del enfoque del Six Sigma, lo cual viene a complementarse con el enfoque Lean. Es decir, aplicamos herramientas ágiles para los procesos, mejorar la eficiencia, mejorar la eficacia, por supuesto, y mejorar la productividad a nivel organizacional, pero también empleamos herramientas que tengan que ver con el ajuste de los procesos. Cada vez reducir la variación que se presenta en los procesos productivos de esas empresas. ¿Por qué le damos este enfoque? Miren, lo común es que en una empresa metalmecánica se manejen desde dos perspectivas. Uno, el tipo de trabajo manual, propiamente las máquinas manuales. Por ejemplo, si comparamos un torno, ¿sí? Un torno manual versus un torno digital, pues hay una gran diferencia en el tema de la eficiencia, ¿no? Por supuesto. Bueno, lo que queremos es que esos procesos tengan el mejor desempeño, sean lo más eficiente posibles. Y trabajar el enfoque del Six Sigma dentro de esos procesos, lo que va a venir a hacer es a disminuir la variación que se da en ese tipo valga la redundancia, de procesos productivos, ¿no? Lo común es que por el tipo, por el tipo de proceso que tienen, ¿sí? Que no es un proceso en serie, ¿sí? En un pequeño taller metalmecánico, un taller de maquinados de precisión se le llama, ¿no? Hay torno, fresadora, esmeril, etcétera. El tipo de proceso no es continuo, es intermitente y siempre un proceso intermitente da la posibilidad, incrementa la posibilidad de que la variación del proceso esté muy presente. Entonces, Six Sigma se convierte en una herramienta muy interesante para
de alguna manera disminuir esa tendencia hacia la variación de los procesos. ¿Qué se logra con todo esto? Bueno, pues se logra tener empresas más competitivas. Y eso es lo que necesitamos para reforzar las economías específicamente de los países latinos, ¿no? De ahí reitero la pertinencia de el tipo de estudio que estamos haciendo con el sector metal mecánico en el departamento de Antioquia, en Colombia, y desde la perspectiva del enfoque esbelto o el enfoque lean, ¿sí? Y el conjunto de herramientas que se ven implícitas ahí. ¿Ok? Y bueno, pues agradezco y si hay preguntas, estamos acá a la orden. Sí. Bueno, realmente que era extremadamente necesario la intervención del doctor Jorge, pues porque esta es la clave del trabajo colaborativo, esta es la clave de mostrar que el que se para acá a hacer su ponencia no está solo. Realmente hay un equipo detrás de él, que realmente estos escenarios donde nosotros que compartimos con grandes conocedores de sus temas apasionados dentro del mundo de la ingeniería industrial, pues nos damos cuenta de que muchos administradores, muchos contadores, muchos ingenieros, pues quieren llegar a entender cómo poder potenciar sus acciones dentro del mundo laboral y sobre todo pues en esta industria tan interesante de la metalmecánica. Estamos también haciendo un proceso interesante de georreferenciación de los talleres, como le decimos acá, o, o empresas, en donde pues también les sirva de posicionamiento entre todas las ópticas, para que puedan también generar esas alianzas en donde el tornillo con X o Y especificación lo pueda fabricar X o Y taller para poder suplir pues, las necesidades de X o Y sector. Eso realmente va en pro de una mejora dentro de los procesos. Bueno, con esta bibliografía terminamos, damos paso a nuestro estimado Antonio para que sea él quien nos guíe si hay alguna pregunta y pues la lograremos contestar acá en equipo como bien lo dije hace un momento. Muchas gracias.